La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta 1, 2, 3. Un solo espíritu lasallista. 2 personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos 3. Una audiencia participativa. Jorge Iturbe Bermejo. Somos 3. Hola, ¿cómo les va? Transmitimos desde ULSA Radio, su programa Somos 3. Este programa tiene como intención poner a su disposición a un invitado que pudieran ustedes conocerle mejor. Generalmente son personalidades que han sido fundamentales en la vida del lasallismo. Queremos hoy compartir este perfil de un hombre estructurado, un hombre dispuesto siempre a ser un gran escucha, un hombre que ha orientado parte de su vida a la educación y paralelamente a través de la ingeniería. Tiene un perfil creativo, estructurado, lógico y siempre dispuesto a poder participar dentro de esta gran comunidad universitaria que es la Universidad La Salle. El ingeniero Edmundo Barrera se define como una persona profesional, autoexigente, con objetivos claros, visionario, integrador y facilitador. Originario de Saltillo, Coahuila, ingeniero civil por la Universidad La Salle. Experiencia profesional en el ámbito de la construcción y edificación y en el ámbito educativo docente en asignaturas de ingeniería civil por más de 30 años. En la gestión educativa, jefe de carrera de ingeniería civil, secretario administrativo, secretario académico y director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad La Salle, vicerrector académico por 12 años y director de la Facultad de Ingeniería por segunda vez. Sus gustos y preferencias son el ciclismo, la yoga, la fotografía, el compartir con su familia, con sus hijos, sus estudios y logros, los viajes culturales y de naturaleza ecológica. Sus logros: haber sido director de la Escuela de Ingeniería y vicerrector académico por 12 años en la ULSA. Reconocimientos: Medalla San Juan Bautista de La Salle, Premio Indivisa Manent. Logros personales: ser un guía y buen acompañante de sus hijos. Para él, la tarea de padre es de las más complejas y más satisfactorias. En el futuro, Edmundo Barrera se ve como un guía en temas de educación y formación de jóvenes, como un promotor de la equidad y la paz, de la congruencia y el bien hacer. Su sueño es consolidar su empresa particular para que pueda ampliarse a un giro de servicio y de ayuda al prójimo. Edmundo Barrera. ¿Qué tal? Estamos desde la cabina de ULSA Radio en tu programa Somos 3. Como pudieron escuchar en la cápsula, se encuentra con nosotros un invitado muy especial, muy querido por toda la comunidad universitaria, por una gran trayectoria que ha tenido en esta comunidad universitaria de la Universidad La Salle. Se encuentra con nosotros el ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Con mucho gusto aquí contigo. Pues estamos muy contentos de tenerte en esta mesa del programa Somos 3, en donde la realidad es que pretendemos poder conocer un poquito más de tu trayectoria, tanto desde el aspecto educativo como académico, en esta formación lasallista, en tu ámbito profesional, y por supuesto también las personas quieren saber un poco más sobre Edmundo, sobre la persona. Entonces, si me permites, sabemos que llegas a La Salle desde que eres estudiante de la escuela preparatoria. Pasas tus estudios de preparatoria, de igual forma estudias la licenciatura en Ingeniería Civil y has hecho todo un camino desde el lasallismo para el lasallismo y de alguna manera has podido experimentar en tus diversas etapas de la vida este carisma que de alguna manera nos caracteriza a todos. Para ti, ¿cómo ha sido esta trayectoria, este itinerario lasallista? Yo creo que está muy bien dicho como itinerario porque es un camino y yo llegué al lasallismo, se podría decir que por una casualidad. Yo me eduqué en la primaria y en mi educación básica con los salesianos, finalmente
pues Juan Bosco, el patrono de los salesianos, pues había sido, digamos que un discípulo de Juan Bautista de La Salle. Entonces yo ya traía de alguna manera esa filosofía educativa, esa pedagogía y ese modelo de vida educativa. Pero al llegar a la Ciudad de México, porque así fue el destino del trabajo de mi padre en ese momento, la intención era continuar en un colegio salesiano. No fue posible y nos recomendaron que yo estudiara en el Simón Bolívar. ¿Cuál es la sorpresa? Que me encuentro entonces con una educación lasallista, encuentro en ella una gran afinidad, muy similar a lo que yo ya había tenido de niño, y de ahí se inicia ya mi trayectoria de secundaria, y al terminar la secundaria, como teníamos propiamente un pase, si no directo, pero muy natural a la Universidad La Salle en su preparatoria, pues llego a la preparatoria de La Salle, aquí a Benjamín Franklin, y ahí empieza mi camino de involucrarme mucho en la actividad lasallista, en actividades propiamente de pastoral, académicas, y empecé a tener ahí algunas trayectorias como ser el delegado académico del salón, el jefe de grupo, y estar muy cercano a los hermanos propiamente de la preparatoria que conducían en ese momento la escuela. Y al terminar la prepa, pues igual se presta la oportunidad de que yo continúe la carrera. Yo quería una carrera de ingeniería, tenía confusión si industrial o civil, se da que sea civil, y teníamos el pase directo propiamente a la carrera. Ahí hago la carrera, me toca ser vicepresidente del consejo de alumnos, y nuevamente pues mi relación con el ámbito de la gestión administrativa, educativa, se sigue dando, y al terminar la carrera, un poquito antes quizá, se da la oportunidad que yo sea profesor de un curso propedéutico. No había un profesor de matemáticas, me pide el director en ese momento que si yo puedo ayudarle con el curso, y descubro en ese curso, yo tenía 20 años, estaba en séptimo, quizá octavo semestre, y descubro que tengo una facilidad para enseñar. Me agrada estar cerca de los jóvenes, era un grupo muy grande de más de 50 alumnos, y les enseñaba matemáticas básicas. Y de ahí en adelante se da que yo pueda continuar en un ejercicio de docencia. Así que me involucro, ya cuando termino la carrera, en impartir algunas materias ya propias de la carrera de ingeniería civil. Para ese momento, pues yo ya estaba titulado, ya puedo ejercer la profesión, combinándola con mi carrera profesional de ingeniero civil. Porque yo daba clases simplemente martes y jueves de 7 a 9 de la mañana, de ahí me iba a trabajar a una constructora donde yo estaba en ese momento, y más adelante se da que yo pueda ser jefe de carrera. Me invitan a ser un jefe de carrera de ingeniería civil, y pues presento mis condiciones en el sentido de que yo no podía dejar mi trabajo y que venía por las tardes, noches a ser jefe de carrera. Y puedo pues ahí hacer un papel interesante en dirigir, coordinar, animar a los jóvenes de ingeniería civil, involucrarlos y vincularlos mucho en el campo profesional, acercarlos. En esos momentos, pues los indicadores de trabajo y laborales eran diferentes a los que hoy tenemos. Entonces el vínculo con las bolsas de trabajo, con el mercado propiamente laboral era pues muy noble, muy próspero. Entonces pues permitía conocer muchas cosas. Entre esa prosperidad se da que yo pueda ser un capacitador para cuestiones de ingeniería civil con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la UNAM, con la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería. Y por muchos años, del 84 hasta el quizá 97, yo fui pues instructor, lo que se llamaba en ese tiempo, de cursos de capacitación de educación continua para la UNAM, para el colegio, para la SCT, y eso me permitió combinar muy bien con mi docencia propia de ingeniería, con la jefatura de ingeniería, y después vinieron ahí pues otras formas de escalar la gestión, ser secretario académico de la facultad, bueno, en ese tiempo escuela de ingeniería, ser secretario académico, ser secretario administrativo, y después ser el director de la escuela en el año 93 hasta el año 2000, en que se me pide si yo puedo acercarme a la vicerrectoría académica para cubrir el puesto que en ese momento estaba vacante por el hermano Ambrosio Luna, que había sido el vicerrector, y con mucho gusto lo acepté, lo desempeñé por 12 años hasta junio del año 2012.
De alguna manera, pues esa es mi trayectoria de estudiante a la parte profesional de gestión educativa y de docencia. Y en este caso hemos visto efectivamente un itinerario que va desde el aula, en calidad de estudiante, siendo formado desde el lasallismo, hasta una vicerrectoría académica que finalmente te permite tener la visión integral de toda la universidad. ¿Qué podrías tú sintetizar para todos nuestros alumnos lo que para ti ha sido esta formación lasallista? Yo lo resumiría en unas palabras simples porque están un poco más simples de lo que nuestro lenguaje educativo nos marca. El lasallismo es un estilo de vida, para mí es una forma de vida. Más que ser una filosofía, un modelo, una forma de formar y enseñar, para mí desde que fui estudiante, que después le encontré la congruencia con la gestión y con la dirección de personas, de procesos y de llevarlo a productos, fue que, y lo sigue siendo, que es una forma de vivir, porque el lasallismo va más allá del aula, va más allá de dirigir una escuela o de tener un encargo o un proyecto. Es que a través del proyecto o del encargo que uno tenga, hacerlo partícipe en la vida diaria. Y en la vida diaria significa en mi clase, en mis reuniones de trabajo, pero también en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en mí. Porque al ser una filosofía va más allá de ser como una religión o como ser un decálogo, podríamos llamarlo así. Es una forma de vivir el lasallismo. Y vivirlo significa entonces desprenderte un poco de egoísmos, de ser solidario, de ser compartido. Y esas tres grandes premisas de fe, fraternidad y servicio se traducen en simplemente en creer un poco o un mucho en el otro, de amarlo de alguna manera, porque hay que amar al alumno como amar al colaborador, como amar a tu esposa, como amar a tus hijos. Y significa también servicio. El servicio tiene que ver un poco con la caridad. Entonces, pues poner un poco tu corazón en aquello que haces para que el otro sienta que en el servir está el amor caritativo. Eso es para mí el lasallismo. Perfecto, pues nos dejas con un mensaje maravilloso que nos permitirá hilar ese servicio con la vida profesional. Volvemos en un momento. 1. Nuestro espíritu lasallista. Somos 3, con Jorge Iturbe Bermejo. Como personas, no solo tenemos una dimensión, la dimensión humana, artística y profesional de las personalidades que están haciendo la diferencia hoy por hoy. Conoce sus propuestas, posturas y conceptos, opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación. Una charla única. Charlas en 3D. Martes, de 7 a 8 de la noche, por Ulsa Radio, con Homero Hernández. Charlas en 3D. Hacemos comunidad cultural. Ulsa Radio. Bien, estamos de regreso con el ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis, quien cerraba el segmento anterior hablándonos del servicio, cosa que me parece fundamental para poder ejercer cualquier profesión. En el caso tuyo, Edmundo, estuviste fungiendo como ingeniero civil en el ámbito de las constructoras, pero también con un trabajo paralelo que se volvió tu profesión, porque realmente cuando uno se dedica tiempo completo y con todo el empeño a poder animar una obra educativa, inclusive desde la vicerrectoría académica, pues esto es una profesión de tiempo completo. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Así es, Jorge. Desde muy joven, puesto que las condiciones económicas de mi educación así lo pedían, yo fui becado por la UNAM, pero después muy tempranamente empecé a trabajar como ingeniero. Estaba yo en 5º semestre y no dejé de trabajar, es decir, terminé la carrera, continué trabajando, sí en el ámbito de la construcción, específicamente en la edificación. Entonces me tocaron proyectos, obras de todo tipo. Después incursioné un poco en el campo de la infraestructura ferroviaria, aeroportuaria. De ahí que pues conocí con más profundidad estas áreas de conocimiento de la profesión, que me permitió de ahí impartir mi materia que sigo impartiendo, ¿no? Vías terrestres, aeropuertos. Entonces la incursión de mi profesión en el campo de la construcción, de la edificación, pues me dio mucha experiencia, me dio conocimiento, me dio relaciones, me permitió vincular mi docencia al campo propio de la construcción. Pero sí, efectivamente, conforme los cargos
que yo fui desempeñando en la universidad y en la Escuela de Ingeniería y en la propia universidad y en los gremios, en el Colegio de Ingenieros Civiles, en la Asociación de Facultades y Escuelas de Ingeniería, en el Centro de Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles, sí me fue absorbiendo y exigiendo que la distribución de tiempos y esfuerzos se cargara más ya al aspecto educativo y de gestión que al propio de la construcción. Sin embargo, también un tiempo adicional lo pude combinar con un aspecto privado. Puse en marcha una empresa de acabados, me dediqué un buen tiempo a los acabados texturizados y podía combinarlo bien. Sí, naturalmente el tiempo demandó mucho más presencia a la parte de educación, de gestión, que al resto de la profesión. De tal manera que en los últimos años, podemos estar hablando de unos 5, 8 años quizá, pues ya propiamente mi experiencia profesional es meramente educativa. La gestión, entonces, pues me preparé de otra manera, participé en otro tipo de foros, congresos, convenciones, estar cerca de las fuentes de información que te permiten actualizar y conocer aspectos de la educación superior, puesto que no estudié, yo no me formé en la educación, hubo que irla aprendiendo o al menos reforzándola con el camino. Entonces hubo que profundizar más en aspectos de educación, de pedagogía, en la profundización de la pedagogía lasaliana, no se diga. Acabo de regresar del curso internacional de lasallismo en Roma, que va hacia allá, tú lo viviste de igual manera hace 2 años, y lo que busca es que nos penetremos más al aspecto de la espiritualidad lasallista, de la pedagogía lasallista. Entonces, pues estos años mi profesión se ha cargado más a conocer y a aplicar pues toda esa pedagogía, educación, filosofía educativa lasaliana y la que va más allá del lasallismo. También hubo que conocer, y hay que seguirla conociendo, pues la didáctica, la pedagogía, la formación. En este caso ahora regreso a la ingeniería y tengo que profundizar en la formación de ingenieros también. Perfecto, Edmundo, muy interesante. En este sentido, ¿cuál ha sido alguno de los principales éxitos profesionales en cualquiera de los ámbitos, ya sea desde la ingeniería civil o en su caso como pudiera ser en la educación, con respecto a un momento que tú lo hayas sentido memorable? Yo creo que los podríamos clasificar nuevamente en los 2 ámbitos, en el profesional que marcó mi profesión de ingeniero y en el educativo. Yo creo que en el profesional, haber visto concluidas obras pequeñas y grandes que me dieron satisfacción porque las llegué a ver primero en un papel, en un proyecto, y después verlas cómo podían ser inauguradas y operar. Aquí estamos hablando pues de una vía ferroviaria electrificada que en aquellos años de 1986-87 no se pensaba que pudiera haber en México una primera vía férrea para un ferrocarril electrificado como fue el México-Querétaro, y que me tocó verlo y ver cómo pues llegaban las primeras locomotoras italianas, por cierto, y podían circular con corriente eléctrica, y que también tuve la oportunidad de llevar alumnos continuamente a que vieran cómo aquello estaba empezando a marcar un cambio de paradigmas de desarrollo en el transporte en México, ¿no? Hoy se habla en un plan de desarrollo del presidente Peña Nieto de un proyecto ya muy real, ¿no? Y ver otros edificios completos, terminados, ¿verdad? Me tocó pues la construcción del Hospital Ángeles del Pedregal, me tocó la construcción completa del Centro Corporativo Procter & Gamble en Vistahermosa, me tocó la Embajada de Canadá, y un logro que yo destaco mucho en mi profesión de ingeniero fue que además coincidía con mi jefatura de jefe de carrera de civil cuando el terremoto del 85, que nos pidió el gobierno en ese momento, el gobierno central del Distrito Federal, a la Escuela de Ingeniería de La Salle encargarnos de un dictamen más allá de lo humanamente posible. Nos tocó todo Tlatelolco, nos tocó la delegación Venustiano Carranza hacer los levantamientos de todos los daños. Estábamos hablando en ese momento de más de 200 predios dañados, de más de 1000 que había en el Distrito Federal. Y me tocó llevarlo con mis alumnos, atender toda la tragedia, primero humana, la tragedia física, la tragedia técnica propiamente. Y bueno, eso marcó mucho mi vida en el campo de ingeniero.
La siguiente, yo creo que realización o logro fue que venían las elecciones para presidente en el año 94 y La Salle le pidió a la Escuela de Ingeniería encargarse del monitoreo del famoso PREP. Empezaba en ese momento el programa de resultados preliminares electorales. Correcto. Y lo pudimos hacer con mucho éxito. Ahí hay 2 logros importantes. Ya de los más recientes está pues en la vicerrectoría y en otras áreas de la experiencia, pues ver titulados alumnos, ¿no? Como vicerrector me tocó firmar un poquito más de 24,000 diplomas y yo siempre dije que cada que firmaba un diploma o los títulos estaba contribuyendo a que un mexicano más estaba convirtiéndose en un profesional de servicio, en un profesional lasallista, en un profesional donde ese título seguramente iba a adornar una sala, un comedor o un despacho. Y ver cómo también desde nuestra obra, que es muy cercana a los pobres, muy acercada a los necesitados, pudimos llegar a un asilo Primavera, pudimos llegar a Cuba, pudimos llegar a coadyuvar con La Salle en Nezahualcóyotl, en un proyecto que tiene otro propósito y otro carisma, y así de distinta manera a estar cerca de aquello que a veces no se ve en el currículum o no se ve en los logros documentales, institucionales, pero que sí están en tu corazón, que sí están en tu mente, están en tus recuerdos. Pues yo creo que son logros muy significativos, trascendentes sobre todo. Con esto cerramos este bloque y volvemos en un segundo. 2 personas conversando por Pulsa Radio. Hacemos comunidad ecológica. Pulsa Radio. Pues siempre el programa nos queda corto porque se vuelve muy interesante conocer al lasallista, al profesionista, y en este caso una de las secciones más gustadas, Edmundo. Las personas quieren saber un poco más de quién eres tú. Desde luego tenemos claro tu perfil itinerario como educador, pero también sabemos que eres una persona que eres disciplinada. Tengo entendido que realizas yoga, te gusta muchísimo la aviación. ¿Qué nos puedes platicar y compartir de ese Edmundo? Sí, desde luego. Gracias, Jorge. Sí me considero una persona disciplinada porque creo que desde pequeño fui autoexigente. Es decir, sí me gusta la autodisciplina. Eso me llevó a trabajar, desde estudiar, trabajar y ser una persona ordenada, sistémica. Quizá luego la profesión me ayudó por las propias herramientas que aporta para fortalecer esa disciplina o esa autodisciplina. Pero bueno, más allá de ese posible acartonamiento o cuadrícula que puede a veces caracterizar a un ingeniero o a una persona, está esa parte que tiene mi vida. Sí es flexibilidad, o sea, sí me gusta la flexibilidad. La yoga me ayudó y me ha ayudado mucho a entender que hay que integrar, que hay que vivir en un espacio propio y de los demás flexible, aceptando las condiciones adversas o de bondad o de bonanza que tiene cada situación en la vida. Entonces, pues sí, me gusta mucho, primero pues mi familia, compartir, vivir, aplaudir y elogiar los éxitos de los míos, ¿verdad? De mis hijos. Tengo la dicha de tener a mis padres, tengo 5 hermanos, 4 mujeres, un hombre, también ingeniero industrial lasallista. Mi hijo está estudiando ingeniería aeronáutica, no aquí porque no la hay, pero creo que va a ser también un ingeniero gustoso y exitoso. En mis pasatiempos, que sí los cuido y sí trato de darle su espacio, sí está la aviación. Desde muy pequeño me gustan mucho los aviones. Iba a estudiar ingeniero aeronáutico, mira quién lo vino a hacer, mi hijo. Sí. Iba a ser piloto aviador, no se podía por condiciones económicas de aquellos años. Me gusta mucho todo lo que es la naturaleza. Circulo en bicicleta, pertenezco a un club que procuramos los jueves por la noche salir a andar en bici, y si no, pues los domingos cuando se puede. Estoy tratando de inculcarlo en la facultad. Ya llevamos 2 ciclotones con éxito, con gusto, con bastante aceptación por la comunidad. Me gustan mucho las colecciones. Tengo por ahí algunas colecciones importantes de monedas de México, de la post-revolución al momento actual propiamente. Me gusta la colección de las tarjetas postales de todo el mundo. Heredé una colección de una tía, que eso me motivó a seguir, igual que la de la numismática.
Tengo una colección que hicieron los colaboradores de tazas que se juntaron en la vicerrectoría y que todo mundo cree que es una colección. No lo es, pero la vamos a declarar como tal. Una colección de tazas de universidades y de puntos turísticos. Y yo personalmente hice una colección de llaveros de todo el mundo. Tengo una infinidad de llaveros colocados en unos cuadros de cristal que permite ver los llaveros por continente. Y eso pues siempre le llama mucho la atención a quien los ve, porque me dicen, bueno, ¿estos te los dieron o tú los trajiste? Pues la mayoría, gracias a Dios, los he podido traer yo, porque he tenido la dicha de viajar. Ese es otro pasatiempo. Me gusta mucho viajar a cualquier lugar, llámese natural, ecológico, como del Oriente, como de Europa, como de América, como de México. Aprecio cualquier rincón porque en ello he encontrado pues cultura, he encontrado forma de vida, he encontrado compatibilidad con mis gustos, aficiones, y me considero un hombre espiritual, un hombre de mucha fe, bien formado en mi propia religión y practicante de ella. Me enorgullezco de siempre poner a Dios por delante y saber que Jesús y nuestra Madre de Guadalupe pues son también las guías de nuestra vida. Y no se diga pues que para mi trabajo educativo pues la encomienda a Juan Bautista de la Salle, ¿verdad? A quien le trato de copiar sus 12 virtudes, a quien le trato de emular sus meditaciones, a quien trato de continuar o de por lo menos estudiar cómo construyó sus reglas para que nosotros trabajemos mejor. Pero como dije al principio del programa, trato de que esas reglas o de esas formas de vida llevarlas a mi vida personal, ¿verdad? Y tratar de, creo que lo he logrado, de que mis hijos se eduquen y crezcan, aún no estando en La Salle, que tengan un poco de esta educación, y creo que han superado lo poco que yo pude haber hecho, la tienen por mucho. Excelente. Para cerrar este bloque, Edmundo, ¿alguna vez has podido pilotear algún tipo de avión? Solo en la computadora, desde el Flight Simulator, nada más. Me estrellé muchas veces. Solo he visitado simuladores de aerolíneas, recientemente Interjet, pero nunca he volado un avión. Cuando lo permitían las líneas aéreas, pues se veía ridículo, porque a estas edades andar tocando la puerta de la cabina de pilotos para entrar a la cabina, pero lo logré muchísimas veces. Grabé videos, hice audiovisuales para muchas cosas desde cabinas, pero nunca he tripulado un avión. Perfecto, pues ahí hay un reto para el futuro. Claro. Con esto sí cerramos este bloque. 3. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos 3. Pulsa Radio, la comunidad del rock. Con el ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis. Como ya viene siendo tradición, terminamos este segmento con un cuestionario inspirado en Bernard Pivot, periodista y crítico literario francés. Hacemos una serie de preguntas, nos contestas lo primero que te viene en mente, Edmundo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Injuria. ¿Qué es lo que más te causa placer? Compartir. ¿Qué es lo que te desagrada? El egoísmo. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La música de piano. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Los gritos. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Comunicador. ¿Qué profesión nunca ejercerías? La milicia. Cuando te encuentres a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Bienvenido. Pues con esto conocemos un poco más a Edmundo Barrera Monsiváis, que ha sido un miembro importante en nuestra comunidad universitaria. Como bien pudimos compartir, es alguien que sabe equilibrar la vida familiar, el deporte, la salud, goza coleccionando particularmente, como nos dijo, llaveros de los viajes que él ha podido hacer, porque de alguna manera también es un aventurero para conocer otros espacios. Y Edmundo, ha sido un placer conocer esta faceta de la persona, del profesionista, del ingeniero constructor, y por el otro lado, bueno, pues constructor de tantos profesionistas que, como bien lo mencionas, en cada título que lleva tu firma,
puede estar parte de tu labor y trayectoria. Nos ha tocado llegar a consultorios médicos en donde encontramos el título de un médico lasallista y siempre nos sentimos tranquilos de estar en buenas manos. Así es, Jorge. Muchas gracias, Edmundo. Si quieres cerrar con un mensaje a la audiencia. Pues primero agradecerte a ti la invitación y agradecer al público que nos esté siguiendo y que esté compartiendo con nosotros, y decirles que de estos mensajes o de esta forma de estar juntos, aunque estemos a la distancia, pues las puertas quedan abiertas de mi persona, las puertas quedan abiertas de el lugar donde yo comparto mi misión, que es ahora en la Facultad de Ingeniería, y que el dicho, más que dicho, es verdad. Arrieros somos y en el camino andamos, significa que hay que continuar y que nos vamos a encontrar, si no aquí, en esa última llegada, como bien me decías, cuando Dios nos diga qué estás haciendo aquí, pues que podamos dar buenas cuentas de lo que hemos hecho aquí. Así que mi invitación a todos los que nos están en este momento escuchando es de que hagamos lo mejor que está en nuestra vida para el aquí y para que el mañana pues sea así de recompensado, para que sea multiplicado. Muchas gracias, Edmundo. Nos despedimos con un fraterno abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. 1. Amigos todos en La Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge Iturbe Bermejo. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima.